que es la oposición y la crítica, en este caso una crítica divertida, diferente, bien llevada, informada. Pues decíamos que falleció a los 83 años de edad el señor Ríos, el maestro de caricaturistas, como se le conoció. Falleció a la edad de los 83 años, Eduardo del Ríos. Y dinos, Rodrigo, ¿quién era esta persona? Pues nada, yo creo que una importante figura de la noticia política, de la sátira política, creador de varios suplementos de caricatura. Uno eran los Supermachos, los Agachados, creador de los Moneros, un caricaturista que, bueno, a veces era bastante divertido la manera en la que podía sintetizar las cosas que ocurrían en el ámbito político de una manera bastante, pues, con un humor bastante negro. Yo creo que por eso era fan aquí también el señor Carrasco, porque se entendían muy bien. Una importante figura el que nos deja justamente a los 83 años de edad. Vamos a lamentar su muerte, vamos a extrañar sobre todo sus ilustraciones y ver de qué manera. Algunos, como ya decía Arturo, pues lamentaremos la pérdida de este gran caricaturista, y algunos los que se habrán sentido ofendidos a lo largo de su carrera, pues estarán celebrando, ¿no? Dirán, ya no se van a burlar tanto de mí. Entonces, es una noticia lamentable en el ámbito de la información. Él era historiador de formación, según contaban sus memorias, que él se había dedicado a infinidad de oficios. Había sido desde office boy, había trabajado como burócrata, como embotellador, incluso perteneció a la orden religiosa, a las órdenes religiosas, fue seminarista, fue encuadernador, y bueno, todo este conocimiento que había acumulado, su formación como historiador, pues le permitió, le generó este humor que lo identificó en sus obras y que expresó en todas y cada una de ellas, donde abordó infinidad de temas, ¿no? Yo creo que temas de trascendencia nacional podemos considerarlo de alguna manera aquel maestro que informó de manera tal vez muy informal, valga la expresión, porque era, digamos, a través de sus caricaturas, que mucha gente podía estar como al tanto de lo que ocurría, ¿no? Entonces yo creo que es un referente cultural en nuestro país, una persona que definitivamente pues deja un gran legado como formador de conciencias. Justamente su faceta como historiador, pues yo creo que le daba como ese plus a ese talento que tenía para poder dibujar y para poder ironizar la situación por la que estábamos atravesando, ¿no? Definitivamente entrañable caricaturista que, bueno, nos deja, y sobre todo es una situación que debemos lamentar, porque gracias a él mucha gente pues se interesaba por temas políticos, ¿no? Entonces yo creo que sí deja un gran vacío que será muy difícil de llenar. Es uno de los máximos exponentes de la caricatura mexicana. Bueno, cumplió y de alguna manera cultivó la caricatura en el ámbito de la sátira política. Es también autor de algunas historietas, siempre rompió con los ámbitos solemnes para poder abordar los temas, y a través de la caricatura pues hacernos llegar temas como filosofía, capitalismo, marxismo, historia, entre religión. Sus principales obras estaban los Supermachos y los Agachados. La Panza es primero, Marx para principiantes, tenía muchos estos para principiantes, ¿no? Así es. 500 años fregados, pero cristianos. Marx, bueno, ya mencionábamos, el fracaso de la educación, Cuba para principiantes, el mito guadalupano, Mis Supermachos, ABC, La interminable conquista de México. Ese lo revisé creo que cuando andaba en la primaria, la secundaria, el de la historia de México, y pues te expresaba todo lo que fue el avance de la historia de México desde la colonia, la época prehispánica, hasta, no recuerdo hasta qué parte de la historia lo venía explicado en el libro, pero explicado, como bien dices, ¿no? De forma cómica, de forma ligera, simple. Ese me acuerdo, me gustaba mucho leer ese libro en particular, porque cuando eres niño y lo tienes ahí, pues te están explicando diversas cosas con caricaturas, y pues te llama más la atención los dibujos, y cómo lo está tratando el tema, que la misma
el mismo hecho que esté hablando de algo que puede ser tan importante como la historia de tu país, en este caso, ¿no? Y siempre, bueno, hacemos mofa de esta situación de que es que yo no leo libros que no tienen dibujitos, ¿no? Entonces yo creo que el Señor, justamente al romper con esta forma solemne, y repito, formador de conciencias en el ámbito político y en el ámbito de muchos temas como los que ya mencionamos, tuvo más de 100 libros que él publicó. Uno de ellos es el Manual del Perfecto Ateo, el cual se ganó la excomunión. O sea, ya ves que... Y decíamos que precisamente fue seminarista. Fue seminarista, ¿no? Tengo algunos comentarios de sus colegas en el periódico en el que él trabajaba, en la jornada, como el Fisgón, Hernández y Trino, pues lo describían como un genio incomprendido, obispo fracasado y eterno curioso, ¿no? Quien mediante el humor de los lectores, pues nos hacía comprender temas religiosos, filosóficos y hasta de sexualidad, ¿no? Entonces, pues difícil aceptar la muerte de este gran personaje, de este hombre tan talentoso, que va a dejar ahí bastantes conciencias a la ligera, pero los invito a que tomemos su legado y nos sigamos manteniendo informados en el ámbito político. Pues ahí está, nos entonces permitimos de hacer estas pequeñas líneas para recordar al maestro Ríos, de donde quiera que se encuentre, donde quiera que vaya su espíritu jovial, crítico, luchador y demás, pues le mandamos un saludo fraterno y pues nuestro más sincero pésame a la familia, a sus deudos, que sea ligero en la medida de lo posible este trago amargo que ellos van a llevar, ¿no? Bueno, cambiando de temas, licenciado Pichardo, usted, ¿cómo entró a esto para las fanses, ¿no? No, que ¿dónde están? Yo la sigo esperando, porque la verdad es que no tengo fans, pero bueno. Usted, licenciado Pichardo, ¿cómo entró a la UNAM? ¿Cómo entré en la UNAM? Por primera vez. Bueno, entré yo al CCH. Bachillerato, ¿no? Al CCH, tuve la fortuna de... A mí todavía me tocaron los exámenes a la escuela en la que tú elegías, ¿no? No te tocó generales. Ok. Bueno, pues entonces, esa pregunta era porque precisamente después de unos años se implementó lo que fue la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior. Así es, Comipens, que se encarga de hacer esto, bueno, que a ti no te tocó, ¿no? De que era hacer un examen general y con base en los resultados, creo que son 128 preguntas, con base en los resultados te asignaban un bachillerato, plantel, ¿no? Y en caso de que no quedaras dentro de las opciones que tú estabas contemplando, te daban el espacio para otra escuela que a lo mejor no era de alta demanda. Así es. Ese era como el plus de hacer este tipo de exámenes, para que ya una vez que tú hicieras un examen se te garantizara un lugar, a lo mejor no en la escuela de tu preferencia, pero sí pues, te mandaban un CONALEP o un bachilleres en el caso de que hubieras pedido prepas o CCHs de la UNAM, o vocacionales, o vocacionales, que son las más... Yo no sabía que no te había tocado esa... Todavía te tocó el método anterior. Yo soy un poquito más grande que aquí que el señor Carrasco, entonces, pues en atención a esos años de diferencia, a mí me tocó hacer un examen muy diferente. También eran 128 preguntas. Entonces, igual nada más lo único que cambió fue quién se encargaba de la administración. De la evaluación, y bueno, y es que es muy cierto, porque yo recuerdo que en aquellos años hacías el examen al Politécnico o a la UNAM, que eran como muy poquito de diferencia entre uno y otro, creo que una semana. Entonces había compañeros, yo recuerdo cuando estábamos saliendo de la secundaria, te inscribías en el Poli para el examen, para la vocacional, ahora son CECITs, ahora les llaman CECITs, en aquellos años les decían vocacional, al de la prepa, y si no te quedabas en ninguna de tus dos opciones, pues literalmente te quedabas fuera. Entonces, si era como no me quedé ni en el Poli ni en la UNAM, ¿y ahora qué hago, no? Y no había inscripciones ya para otras instituciones, entonces te aventabas un año totalmente fuera del sistema, que fue lo que se pretendió, y creo que en algunos casos ha funcionado, y hay quienes te dicen, no, me están dando CONALEP en gastronomía, cuando yo quería estudiar pues en la prepa 6, ¿no? Entonces, aún así sigue habiendo un gran desfase entre las opciones que les están dando a los jóvenes, y hay quienes sí las toman y dicen, bueno, pues me viento el año estudiando aquí para no estar sin hacer nada, me preparo mejor para el siguiente examen y me cambio, y ya no los dejas como pues bueno, sin nada. Ahí el Comipens ha estado funcionando por varios años. Ya mencionó Rodrigo algunas de sus ventajas, algunas de sus desventajas. Total que en esta ocasión, precisamente el Comipens, como cada año, llevó a cabo el examen de ingreso para el bachillerato, ¿no? Tanto de la Universidad Nacional como del Instituto Politécnico y de otras instituciones de educación
media superior que se encuentran en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pues bueno, resulta que se está informando que hubo un error en la calificación de estos exámenes, específicamente los que se aplicaron para ingresar al bachillerato de la UNAM, que se compone por los colegios de Ciencias y Humanidades y las escuelas preparatorias. Y de ahí se reconoció que hubo un error en los exámenes de personas que intentaron ingresar a la UNAM, donde hubo una falla en la calificación. En la revisión de los exámenes de ingreso a bachillerato. Que de no 11.051 aspirantes. Nada más 11.051, una cifra bastante crítica, y sobre todo ellos basan su argumento en los resultados atípicos, ¿no? Dicen que no se les calificó con una certeza que ellos les indique que realmente, no sé, quiero pensar que son jóvenes que tenían un rendimiento pues más o menos bueno y les llegaron resultados que no corresponden a la realidad. De ahí que ellos se manifiestan ante la COFIPEMS, y de ahí que se hace COMIPEMS, y que de ahí se lleva a cabo esta revisión a los 11.000 exámenes, ¿no? Así es, pues resulta que se estaba aplicando el examen en el momento en que se evalúa los mismos, pues se dan las plantillas de calificación de resultados con lo que anotan los chavos, pues hubo un desfase, y entonces eso hizo que de los 179.851 aspirantes solamente a la UNAM, al bachillerato de la UNAM, 179.851 aspirantes, de ellos 33.218 fueron asignados a los diversos planteles, y que hubiera un error en la revisión de 11.051 aspirantes. ¿Qué es lo que ha dicho la UNAM? Pues bueno, la UNAM ha declarado que va a revisar estos exámenes, y que va a hacer lo necesario para corregir el que honestamente error. Yo le soy bien sincero y trato de ser lo más crédulo. Dudo que eso cambie la situación de muchos de los aspirantes que fueron rechazados. Cada año vemos este tipo de movimientos por parte de los padres de familia, que bueno, en aras de buscar un lugar para sus hijos en las escuelas, pues tratan de, a lo mejor sí, ¿no? Habrá uno o dos casos excepcionales, pero no creo que eso cambie en gran medida el número de rechazos que hubo por parte de la universidad. Sí, porque pues aquí ya enfrentamos otras cuestiones en donde hay mucha demanda, pocos espacios, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues ya no hay recursos para poder implementar nuevas instituciones de educación. En fin, ¿no? Lo que ocurre año tras año tras año en bachillerato, en nivel licenciatura. Y yo no soy chairo aquí como me llama el doctor Carrasco, pero sí considero que también la masificación de la educación no es una opción para que el país refleje un desarrollo, ¿no? Yo creo que el que haya tanta demanda a nivel superior es algo que debemos aplaudir, pero también una vez que egresan todos estos chicos, pues no hay una plantilla o no hay ofertas que les permitan a ellos seguir creciendo en el ámbito laboral. O sea, pues vemos a los politólogos, ¿no? Salen con bombo y platillo de la facultad y con mención honorífica, y la triste realidad que el panorama laboral no empata con toda esta teoría, con toda esta preparación académica, ¿no? Entonces yo creo que se deben de buscar mecanismos para muchos jóvenes también en el ámbito técnico, y aperturarles, ¿no? Espacios para gente que también no puede estudiar 3 años de bachillerato, 5 años en la licenciatura, ¿no? Yo creo que también debemos de hacer efectivo la cuestión de la parte técnica, que garantice que todos estos chicos van a tener empleo al egresar de sus escuelas. Esa es la idea de los CONALEP precisamente, ¿no? Pero no está al nivel de lo que la mano de obra calificada está buscando, y por eso es que tiene como... Todo el mundo habla de CONALEP y suponemos una mala educación, suponemos talleres en los que teóricamente ellos reciben su capacitación que no están al nivel de los que tienen las empresas en las que van a trabajar. Conozco un caso en particular de un chico que el recién egresado de informática dice: es que todos los programas que ya vimos son obsoletos, ¿no? O sea, vamos como 3 o 4 años desfasados de lo que va en cuanto a cuestiones tecnológicas. Entonces, pero eso no solo cosa de esta institución, no, yo creo, otros lados. O sea, yo creo que, pero sí debe de existir por parte del gobierno una realidad, ¿no? Y decir, bueno, a ver, se quedaron tantos chavos rechazados que no tienen opción y que están aferrados a lo mejor a querer estudiar una carrera universitaria. Yo creo que independientemente de los dimes y diretes,
en el examen se demuestra quién tiene la capacidad para poder aspirar a una carrera universitaria, y que no nada más son buenos deseos, ¿no? Se debe de tener un nivel académico que te otorgue a ti un lugar en una institución, pues como es la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las más importantes a nivel Latinoamérica, y que yo creo que no nada más por alegar tu derecho a la educación, que también es un problema, porque si no está bien preparado, pues en gran parte es porque el sistema no está dando las herramientas para que sus jóvenes de primaria y secundaria salgan bien preparados, pero tampoco es una opción que todos los que salen de estas escuelas se vayan a la universidad, ¿no? También debe de fortalecerse la parte técnica, pero ya sé que ya están programas está el de los Centros de Educación y Capacitación Industrial del gobierno, están los CONALEPS, están también escuelas privadas de cursos de mecánica, cursos de refrigeración. Yo creo que todos esos se deberían de, a través de convenios, sobre todo en las escuelas privadas, para crear técnicos calificados que permitan a esta gente tener un modus vivendi digno y que al mismo tiempo no pierdan la oportunidad de seguir estudiando por lo menos una carrera técnica, ¿no?